Bienvenidos a Ecos Literarios. En esta ocasión, continuamos con Wudong Qiankun, Universo Marcial. Cierra los ojos, relájate y déjate llevar por esta historia que está a punto de comenzar. Comenzamos. Capítulo 491 Cuerpo Dorado Saripo. Cuando la gran puerta antigua que flotaba en el cielo se abrió lentamente, todo el poder Yuan en el dominio pareció enfurecerse instantáneamente. La razón por la que se enfurecieron no fue por la puerta grande, sino que fue causada por las vibraciones de poder Yuan dentro de innumerables cuerpos. ¡Boom! El silencio solo duró un momento, antes de que un sinfín de enjambres de humanos cruzaran el cielo como un maremoto y finalmente todos se dirigieron directamente a esa gran puerta antigua. Todos sabían que seguramente habría peligros acechando dentro del misterioso tesoro antiguo. Sin embargo, debido al encanto de los tesoros, evidentemente se habían olvidado de los peligros. Lyndon miró fijamente el mar de humanos que bloqueaba el sol, mientras involuntariamente aspiraba una bocanada de aire frío. Mientras agitaba la palma de la mano, de pie cerca, Little Flame inmediatamente saltó, antes de pararse detrás de él como una torre de acero. Andando. Lyndon echó un vistazo a Sikun y al resto, que estaban de pie en el altar, antes de que su figura brillara mientras saltaba directamente hacia esa gran puerta antigua. Justo cuando saltó, agitó la palma de la mano y una vez más succionó la llave misteriosa antigua en su palma. A pesar de que ya había abierto el misterioso tesoro antiguo y esta llave parecía ser inútil, sintió débilmente que era mejor tener la llave en su poder. Quizás, es la habilidad que le permite saltar entre dimensiones, podría resultar útil en el futuro. Después de agarrar su llave misteriosa antigua, sin más preámbulos, Lyndon y Little Flame saltaron inmediatamente antes de que finalmente siguieran a esa gran multitud y entraran por la gran puerta antigua. Jaja, es hora de irnos también. Esta rara vista también me hizo hervir la sangre. En lo alto de una torre distante y alta, innumerables figuras estaban sobre ella. El hombre que los dirigía era un hombre extremadamente elegante. En este momento, sus ojos estaban fijos en esa misteriosa puerta antigua, que se estaba abriendo, y había un leve fuego ardiendo en sus ojos. Vamos. Después de hablar, se hizo cargo e inmediatamente condujo a sus hombres antes de dirigirse hacia esa gran puerta. Poco después de que hicieron un movimiento, en un rincón remoto fuera del gran palacio, surgieron repentinamente varias auras ocultas pero poderosas. Basado en esta vista, todos sabían que iba a estar bastante lleno dentro del misterioso tesoro antiguo. En el instante en que Lyndon atravesó la misteriosa puerta antigua, claramente pudo sentir una fuerza de distorsión espacial extremadamente poderosa que se extendía hacia él antes de que se envolviera a su alrededor. Instantáneamente, una fuerza destructiva lo inundó desde todas las direcciones e intentó destrozar a Lyndon. Cuando se enfrentó a esta fuerza desgarradora, Lyndon activó rápidamente el poder Yuan y lo envolvió alrededor de su cuerpo. Sin embargo, esta fuerza desgarradora no duró tanto como había esperado. Aproximadamente medio minuto después, esa fuerza desgarradora desapareció repentinamente, su entorno originalmente oscuro y grisáceo se iluminó de repente e inmediatamente supo que había llegado a su destino. En el instante en que el lugar se iluminó, Lyndon escaneó rápidamente sus alrededores y luego, involuntariamente, aspiró una bocanada de aire frío con una expresión de asombro en su rostro. Todos los lugares que veía tenían un tinte amarillento corroído. De hecho, incluso el cielo mostraba un color similar. Además, en este momento, Lyndon no estaba en el suelo, sino que flotaba en el vacío. A su alrededor había innumerables rocas grandes. Mientras tanto, podía ver débilmente algunas reliquias rotas esparcidas por estas grandes rocas. Este era un dominio sin vida, y el suelo y el cielo eran ambos de una oscuridad grisácea, mientras que una fuerza de distorsión espacial extremadamente salvaje se extendía lentamente. Este dominio era evidentemente extremadamente inestable. ¿Es este el misterioso tesoro antiguo? Lyndon miró fijamente este gran dominio sin fin mientras murmuraba para sí mismo: este dominio ya está extremadamente corrupto. Puede durar como máximo unos cientos de años más antes de que se autodestruya. En ese momento, todos los tesoros dentro también desaparecerán. En este momento, pequeño Armiño había aparecido en los hombres de Lyndon. Mientras miraba este dominio oscuro y árido, dijo: esto debe haber sido causado por una gran guerra. Parece que una pelea terrible y sangrienta tuvo lugar hace muchos años. Lyndon estaba secretamente aturdido. ¿Qué tipo de batalla podría reducir este dominio a tal estado? Incluso el espacio dentro de la tabla antigua de los grandes páramos no era tan ruinoso como aquí. Ten cuidado con las grietas del tiempo aquí. Si eres accidentalmente succionado, ni siquiera quedarán tus huesos. Pequeño Armiño miró a su alrededor mientras decía. Lyndon siguió su mirada,
antes de que sus pupilas se encogieran rápidamente. Eso se debió a que se dio cuenta de que de hecho había varias grietas dentro de este dominio oscuro grisáceo. Estas grietas no eran de tamaño uniforme y si uno no las miraba de cerca, era fácil de identificarlas. Inmediatamente, un montón de sudor frío apareció en su frente. Afortunadamente, no fue tan desafortunado. De lo contrario, una vez que entró en este misterioso tesoro antiguo, ya podría haber perdido la vida. Ah. Justo cuando Lyndon se regocijaba por su propia fortuna, varios gritos terribles sonaron detrás de él. Cuando rápidamente se dio la vuelta para mirar, vio que varios hombres habían caído en una grieta del tiempo. Instantáneamente, el dominio se retorció, antes de un terrible desgarro la fuerza inmediatamente se los tragó a todos. Cuando vio esta vista, la expresión de Lyndon se volvió solemne. Este misterioso tesoro antiguo estaba realmente lleno de trampas mortales. Este dominio es bastante vasto. La mayoría de los que entraron aquí simplemente están improvisando. Por lo tanto, incluso en esta etapa, parece que muchos tipos desafortunados perderán la vida. Está bien, vamos. Es hora de buscar tesoros. Lo más importante es buscar la píldora Samsara. Es hora de que haga un gran avance. Lyndon asintió con la cabeza antes de mirar de inmediato al lejano horizonte. En el instante en que se activó el misterioso tesoro antiguo, detectó un aura extremadamente oscura escondida en la ciudad, que era incluso más poderosa que Sikun. Estos hombres deberían ser los poderosos practicantes escondidos en la oscuridad. En el futuro, podría tener que hacerlo, dado que estos hombres eran incluso más poderosos que Sikun, basado en sus habilidades actuales, probablemente terminaría en un estado bastante lamentable. Por lo tanto, ahora mismo, debe avanzar rápidamente a la etapa nirvana y sobrevivir a una tribulación nirvana. Solo así, podrá obtener la calificación para enfrentarse a esos practicantes verdaderamente poderosos. De lo contrario, a lo sumo, podría deshacerse de algunas obras y este resultado fue algo que Lyndon no pudo aceptar. Después de hablar, Lyndon no se detuvo. Su figura brilló mientras flotaba y evitó cuidadosamente esas brechas temporales fugaces. Mientras se movía rápidamente hacia adelante, detrás de él, Little Flame agarró su varilla de acero y rápidamente lo siguió. Al mismo tiempo, sus ojos vigilantes escudriñaban constantemente sus alrededores. Mientras Lyndon viajaba lentamente, gradualmente comprendió cuán grande era este dominio. En todas partes por donde pasaba, había una gran roca de diferente tamaño flotando cerca de él. Mientras tanto, había escombros y reliquias en esa gran roca, que mostraba el poder y la grandeza de este lugar en el pasado. Cuando pasaba junto a una roca más grande o una reliquia especial, Lyndon aterrizaba en ella. Sin embargo, lo que le hizo sentir un poco de arrepentimiento fue que estas reliquias estaban gravemente dañadas y no les quedaba vida. De hecho, no había un indicio de vibraciones de energía de ellas y parecían una ciudad muerta. Sin embargo, después de que Lyndon hizo varios viajes para explorar, se topó con una pregunta bastante extraña. Parece que había más de una secta en este dominio. En las rocas gigantes que flotaban en este dominio, vio varios nombres que pertenecían a diferentes sectas. Secta Nube del Diablo, Puerta Sombra Sangrienta, Valle Fuego Ardiente. Este dominio parecía pertenecer a una alianza de artes marciales. Quizás son todos los miembros de la alianza. Con respecto a esta vista, Pequeño Armiño contempló en silencio por un momento antes de que se le ocurriera una respuesta bastante lógica. Con respecto a su respuesta, Lyndon estaba bastante convencido de ello. Al mismo tiempo, también se sorprendió por ello. Cualquiera de estas sectas era probablemente extremadamente poderosa. Por lo tanto, uno solo puede imaginar cuán poderosa sería su alianza. Parece que estas antiguas sectas eran verdaderamente gloriosas en su día. Sin embargo, aunque se sintió conmocionado en su corazón, Lyndon se dio cuenta de que en el camino no encontró nada útil en absoluto. Parece que este dominio realmente se parecía al de una ciudad muerta. ¿MMM? Justo cuando Lyndon se preparaba para aumentar su velocidad y adentrarse más en el dominio, sus ojos de repente se fijaron en algo. Mientras miraba hacia el espacio distante, vio una gran roca extremadamente masiva flotando allí. Esta roca tenía aproximadamente 1000 millas de ancho y parecía una isla, era la roca más grande que Lyndon había visto hasta ahora. Cuando vio esta isla de roca gigante, Lyndon dudó por un momento antes de caminar al frente. Justo cuando se acercaba, se dio cuenta de que esta isla era en realidad un desierto seco y estéril. Mientras miraba hacia el horizonte, ese desierto estéril se extendía hasta los límites de su visión. Hay algo en medio del desierto. Pequeño Armiño miró hacia el horizonte distante antes de que de repente dijera: «Oh».
Cuando escuchó sus palabras, el corazón de Lyndon saltó instantáneamente. Inmediatamente, su cuerpo brilló antes de saltar. Aproximadamente varios minutos después, finalmente se dio cuenta del centro del desierto. Entonces, inmediatamente vio que había un cadáver sentado sobre la arena amarilla. Aunque los huesos eran de color amarillo, se podía ver débilmente un tinte dorado. Debe de verse al cuerpo dorado Nirvana. Lyndon se paró cerca de ese cadáver, mientras fruncía el ceño. Esta debería ser una persona que falló en la tribulación Nirvana. Sin embargo, parece que esta fue al menos la sexta. Pequeño Armiño miró fijamente este desierto, antes de responder pensativamente. Sexta tribulación. Las pupilas de Lyndon se encogieron suavemente, antes de mirar al desierto y preguntar, ¿es este desierto causado por él? Sí, parece que no pudo suprimir las llamas Nirvana dentro de su cuerpo y se liberaron de su cuerpo. Por lo tanto, todo dentro de un radio de 1000 millas se quemó en polvo amarillo y no hay signos de vida en ninguna parte. Pequeño Armiño dijo con calma. La expresión de Lyndon era solemne. Es difícil para él imaginar cuán aterrador debe ser, cuando esas poderosas llamas Nirvana explotaron desde el interior del cuerpo de ese pequeño humano. Resulta que la sexta tribulación Nirvana fue en realidad así de aterradora. La tribulación Nirvana es verdaderamente una bendición y una maldición para un practicante Nirvana. Lyndon suspiró suavemente, antes de estirar la palma de la mano y apoyarla suavemente sobre ese cadáver. ¡Boom! En el instante en que los dedos de Lyndon hicieron contacto, ese cadáver corroído se convirtió instantáneamente en polvo. Aunque poseía el cuerpo dorado Nirvana, todavía le era difícil resistir la corrosión del tiempo. Lyndon echó un vistazo a esas cenizas esparcidas antes de que de repente extendiera su palma. Un rastro de fuerza devoradora se extendió desde dentro de su palma. Todavía quedaban algunos mensajes dentro de esas cenizas. Tal vez, podrían permitir a Lyndon comprender mejor al misterioso anciano tesoro. Su fuerza devoradora fluyó por un momento, antes de que Lyndon abriera suavemente los ojos. Justo cuando abrió los ojos, uno podía ver débilmente un tinte de sorpresa y alegría en sus ojos. Justo cuando Lyndon estaba encantado por el hecho de que logró recibir cierta información, de repente vio una mota dorada dentro de esa ceniza. Inmediatamente, extendió su palma y sacó una bola dorada brillante del tamaño de un pulgar de entre las cenizas. La forma de esta bola dorada no era uniforme y parecía un rombo. Débilmente, pudo sentir una vibración especial dentro. Esto es. Lyndon miró este artículo con una expresión de asombro en su rostro. Cuerpo dorado Saripu. Las palabras que de repente sonaron no vinieron de Lyndon, sino que vinieron de detrás de él. Inmediatamente, las pupilas de Lyndon se encogieron antes de que se girara lentamente, solo para ver que parado a una corta distancia detrás de él, un hombre vestido con ropa negra que había aparecido sin saberlo detrás de él. Capítulo 492, Río de Píldoras. El hombre de negro se veía bastante delgado y, en particular, su rostro estaba excepcionalmente pálido, tenía un par de ojos profundamente hundidos, que tenían un tinte peculiar y espantoso, dándole un aura espeluznante y espeluznante. En respuesta a la aparición repentina de esta persona, la expresión de Lyndon se volvió extremadamente solemne. El hecho de que este último hubiera aparecido sin que Lyndon lo supiera indicaba que tenía algunos trucos bajo la manga. Actualmente, nadie sabía cuántos individuos poderosos habían sido atraídos a este lugar por el antiguo tesoro escondido. Si Lyndon no tenía cuidado, podría perder la vida accidentalmente en su lugar. ¡Bam! La varilla de metal negro en la mano de Little Flame golpeó fuertemente la arena amarilla y su fuerte cuerpo se inclinó ligeramente hacia adelante, como una bestia salvaje que estaba a punto de saltar sobre su presa. ¿Quién eres? Lyndon no expresó nada mientras guardaba el cuerpo dorado Saripu en su bolsa Qiankun antes de preguntar. Tienes bastante suerte. Este Nirvana Saripu es donde se encuentra la esencia del practicante Nirvana. Si eres capaz de refinarla y absorberla, podrás volverte más fuerte. En el camino, este es el único que tengo. Nunca esperé que alguien más viniera primero y lo tomara antes que yo. La mirada del hombre delgado y vestido de negro se deslizó lentamente sobre Lyndon y Little Flame mientras hablaba con voz ronca. ¿También estás interesado en este cuerpo dorado Saripu? Los ojos de Lyndon se entrecerraron involuntariamente cuando el poder en su cuerpo comenzó a circular silenciosamente. ¿Estás planeando atacarme si digo que podría estar un poco interesado?, preguntó el hombre vestido de negro con una leve sonrisa. Después de leer sus intenciones, Lyndon sonrió y extendió las manos hacia afuera de una manera evasiva. Aunque no estaba al tanto de los antecedentes de este hombre vestido de negro, no sería tan fácil para sus posesiones cambiar de dueño.
Relájate, aunque este cuerpo dorado Saripu es bastante valioso, no es algo que deba tener. Te llamas Lindon, ¿verdad? Ya que eres capaz de emerger de un imperio desconocido de bajo rango y alcanzar esta etapa en el antiguo campo de batalla, debes ser bastante hábil. Sin embargo, todavía te falta mucho si deseas confiar en esto para destacar. El actual tú ni siquiera posee las calificaciones para ingresar al ranking Nirvana, dijo el hombre vestido de negro. ¿Ranking Nirvana? Lindon frunció el ceño levemente. En otro medio año, comenzará la verdadera guerra de los 100 imperios. Sin embargo, no todos poseerán las calificaciones para participar en la batalla final. El requisito mínimo es ingresar al ranking Nirvana. Por supuesto, no eres solo tú quien carece de las calificaciones. Incluso Sikun del Imperio Acantilado el Diablo también carece de las calificaciones. La cara de Lindon cambió suavemente cuando escuchó esas palabras. Incluso Sikun no tenía las calificaciones para ingresar al ranking Nirvana. ¿No significa eso que uno debe al menos alcanzar el nivel de 2 Yuan Nirvana para tener la oportunidad de ingresar en el ranking Nirvana? Así que en realidad hay tal restricción en esta guerra de los 100 imperios. Lindon murmuró para sí mismo. Poco después, sus puños se apretaron. El actual él podría no poseer las calificaciones para ingresar al ranking Nirvana, pero todavía quedaba medio año antes de la guerra de los 100 imperios. En ese momento, su fuerza definitivamente superaría su fuerza actual. Gracias por la información. Aunque Lindon no estaba al tanto de lo que este tipo estaba planeando hacer, aún ahuecó sus manos hacia este último y le agradeció. No hay necesidad de agradecerme. No es que tenga buenas intenciones. Todo lo que deseo es que seas consciente de la brecha entre tú y los verdaderos genios. No es una hazaña fácil para alguien de un imperio de bajo rango poseer una reputación similar a estos tipos. La mayoría de la gente solo puede soñar con eso. La brecha entre ambas partes es una que en última instancia es difícil de romper. El hombre vestido de negro habló con indiferencia. Si uno realmente piensa como tú, tal vez esa persona solo podrá vivir como una persona mediocre durante toda su vida, dijo Lindon, riendo suavemente. Esperemos que sí. He escuchado palabras similares muchas veces, pero al final, simplemente terminaron como personas mediocres. El hombre vestido de negro negó con la cabeza antes de darse la vuelta para irse. Me llamo Jan Senador. Si un tesoro que me interesa aparece la próxima vez que nos veamos, no serás tan afortunado. Con suerte, no me decepcionarás demasiado en ese momento. El cuerpo del hombre vestido de negro se balanceó y se convirtió en una extraña imagen residual antes de alejarse mientras su voz ronca resonaba lentamente. Este tipo. Lindon miró a la figura que había viajado a lo lejano y frunció el ceño levemente. Inmediatamente estiró su cintura perezosa y murmuró, parece que pronto tendré que intentar atacar la etapa Nirvana. Esta sensación de ser menospreciado realmente hace que uno me siento mal. Él es muy fuerte. Little Flame apretó su agarre en la varilla de metal mientras miraba fijamente el lugar donde Jansen había desaparecido antes de hablar. Sí, no es un individuo común. Lindon asintió. Podía sentir las ondas peligrosas que salían del cuerpo de esta persona. Según su estimación, este tipo era al menos un experto en la etapa 2 Yuan Nirvana. Incluso podría ser una persona que poseía la calificación para ingresar al ranking Nirvana. Vamos. Es hora de que hagamos un gran avance. Lindon giró su cuerpo mientras su mirada miraba hacia otra dirección. ¿Sabes dónde hay una gran cantidad de píldoras Nirvana? Pequeño Armiño apareció una vez más y preguntó. Sí. Ese lugar debería poseer suficientes píldoras Nirvana para ser desperdiciadas libremente. Lindon sonrió levemente. Inmediatamente dejó de quedarse en el lugar. Con un movimiento de su cuerpo, tomó la iniciativa y corrió hacia el lugar donde estaban sus ojos. Detrás de él, Little Flame lo siguió rápidamente. El viaje esta vez continuó durante casi media hora. Durante este periodo de tiempo, Lindon pasó por muchas ruinas rocosas. También ocasionalmente se encontraba con algunas personas que también estaban aquí para buscar tesoros. La mayoría de estas personas habían formado grupos y eran como un enjambre de langostas donde quiera que pasaran, arrasando las ruinas enteras en numerosas ocasiones. Una pelea era naturalmente inevitable en este lugar donde tanta gente se había reunido. Cualquier tesoro raro que apareciera al azar seguramente conduciría a una gran pelea. Afortunadamente, Lindon no estaba interesado en esos tesoros. Desde su breve parada en el desierto, había dejado de aterrizar en estas ruinas. En cambio, había aumentado su velocidad en la dirección hacia la que se dirigía. A partir de la información que había obtenido del esqueleto en el desierto, se dio cuenta de que el lugar tendría suficientes píldoras Nirvana para que las desperdiciara libremente.
Lyndon continuó viajando a su máxima velocidad. Poco tiempo después, sintió claramente que la sensación de desolación a su alrededor se había vuelto mucho más débil. Los restos de algunas de las islas flotantes también eran más completos que los que había visto antes. Lo que realmente sorprendió a Lyndon fue que el espacio aquí parecía tener una sensación adicional de vida. Estamos llegando gradualmente a las partes más profundas del antiguo tesoro escondido. Los cambios circundantes hicieron que el corazón de Lyndon sintiera alegría. Continuó aumentando su velocidad. Después de unos 10 minutos, de repente se emitió un sonido de salpicadura frente a él. Lyndon preparó su atención cuando escuchó el sonido del agua que se extendía desde este espacio. Su cuerpo pasó por una enorme isla flotante, después de lo cual, miró con asombro el lugar frente a él. El espacio todavía estaba nublado a una distancia de 10.000 metros frente a él. Sin embargo, había un río de cielo rojo brillante colgando en el cielo. No se podía decir exactamente dónde estaba el comienzo del río del cielo. También era imposible ver el final del río de un vistazo. Era como si el río se fusionara directamente en un espacio vacío, apareciendo extremadamente majestuoso. Este es el río de píldoras que se mencionó en la información del esqueleto. Lyndon exhaló un profundo suspiro de niebla blanca, aparentemente tratando de expulsar la conmoción dentro de su corazón. Esto se debió a que sabía que este río del cielo no contenía agua de río ordinaria. En cambio, era un río de la píldora que se formó a partir de la reunión de píldoras nirvana. Usar píldoras para crear un río, qué muestra de riqueza. El pequeño Martin chasqueó la lengua y elogió, sintiéndose un poco conmovido al ver esta escena. En este momento, finalmente entendió por qué Lyndon diría que este lugar había suficiente y nirvana para derrochar. Incluso si Lyndon se llenara, no sería capaz de absorber ni una 10.000ª parte de un río de cielo tan grandioso. Lyndon reprimió la alegría salvaje en su corazón cuando acercó a Little Flame a ese enorme río de píldoras. Pudo ver que el flujo interior de ese río de color rojo era un nirvana y que era tan denso que podría considerarse aterrador. Se aglomeraron y formaron un cuerpo líquido que fluía con un sonido de salpicaduras. Plaf. Cuando Lyndon y Little Flame se acercaron al río de píldoras, la superficie del líquido rojo brillante se rompió. Una figura roja de fuego algo ilusoria salió disparada como un rayo y un viento extremadamente fuerte golpeó violentamente hacia Lyndon. ¡Clank! Una varilla de metal salió de detrás de Lyndon y rompió sin piedad el viento. Después de lo cual, llevó una fuerza salvaje y violenta antes de chocar con esa figura roja ardiente. La varilla de metal golpeó a la figura y esta última emitió un grito agudo y afligido. En este momento, Lyndon finalmente descubrió que era una criatura parecida a un humano. Su cuerpo estaba cubierto con escamas rojas ardientes mientras que su mano sostenía una tridente. Sus ojos eran carmesí y feroces. ¿Es este el cadáver del espíritu de la píldora? Cuando vio este extraño organismo, pequeño Arminio exclamó involuntariamente en estado de shock. Cadáver del espíritu de la píldora, se sobresaltó Lyndon. Al arrojar a una persona que está a punto de morir en este río de píldoras, el cadáver que esté empapado en este río de la píldora se convertiría gradualmente en una criatura sin vida ni inteligencia. Si uno tuviera que describirlo, se puede considerar similar a un títere. Nadie sabe cuántos cadáveres del espíritu de la píldora existen dentro de este río de píldoras. Probablemente sea muy difícil si deseas absorber el nirvana y de este lugar. Pequeño Arminio miró el río de píldoras y enfocó sus ojos en él. Pudo ver que había un sinnúmero de cadáveres del espíritu de la píldora dentro de este majestuoso río de píldoras. Además, la fuerza nirvana dentro de este río de píldoras es demasiado densa. A pesar de que posees el símbolo ancestral devorador, todavía es bastante problemático absorberlo. Lyndon simplemente sonrió cuando escuchó esto. Fue como si no estuviera sorprendido por esto. Su cuerpo se movió y viajó a lo largo del río de píldoras. Una plataforma de entrenamiento que fue abandonada por una antigua secta está escondida más arriba en el río de píldoras. La formación en ese lugar es capaz de diluir la fuerza nirvana. Al mismo tiempo, también puede prevenir el acoso de los cadáveres de los espíritus de la píldora. Oh. Parece que has obtenido mucha información del esqueleto. Pequeño Arminio habló con cierta sorpresa. Lyndon sonrió. Su cuerpo pasó rápidamente por el río del cielo mientras su mirada lo recorría cuidadosamente. Alrededor de 10 minutos después, su mirada finalmente se detuvo. Se podía ver una plataforma antigua vagamente visible bajo la cubierta de la fuerza nirvana carmesí debajo. Hemos llegado. Lyndon sonrió mientras miraba la plataforma antigua. Su cuerpo aterrizó de inmediato sobre ella. Inmediatamente, el poder Yuan que surgió de su cuerpo también se calmó gradualmente en este momento.
Esta plataforma de entrenamiento esconde una formación. Mientras esté activada, podrá formar una poderosa defensa. Es un lugar que fue especialmente preparado para que entrenen los discípulos de esas antiguas sectas. Lyndon se dio una palmada en la mano y miró este lugar con gran satisfacción. Podía absorber suficiente cantidad de fuerza nirvana en este lugar, intentar entrar en la etapa nirvana y superar la tribulación nirvana. Sin embargo, parece que tendremos que resolver algunos problemas antes de esto. Pequeño Armiño de repente se rió de una manera extraña cuando Lyndon se estaba preparando para encontrar el método para activar la formación. Lyndon se sorprendió cuando escuchó esto. Inmediatamente, pareció haber sentido algo. Sus ojos se hundieron mientras levantaba la cabeza. Solo podía escuchar el sonido del viento impetuoso que aparecía lejos. Poco después, 10 figuras se precipitaron desde la distancia y aterrizaron sin ceremonias en esta plataforma de formación. Este lugar está ocupado por mi imperio Águila del Cielo. Les daré a ustedes 10 segundos para salir de aquí. Una voz codiciosa sonó de una manera penetrante en el momento en que aparecieron estas 10 figuras. Capítulo 493, Imperio Águila del Cielo, Swish Swish. El sonido del viento impetuoso se escuchó desde la antigua plataforma de entrenamiento. Inmediatamente, una docena de figuras aterrizaron de manera constante. Sus ojos, que contenían una gran arrogancia, se dispararon inmediatamente hacia el grupo de Lyndon. Al mismo tiempo, Lyndon también se dio la vuelta para mirarlos. Esas 10 personas que habían aparecido vestían ropas de color azul celeste. Había un dibujo de un águila elevándose en sus ropas. Claramente, pertenecían al mismo imperio. Los ojos de Lyndon los recorrieron a todos antes de mirar al frente. En ese lugar, un hombre estaba parado allí con las manos a la espalda. Sus ojos eran altivos y la poderosa onda que se emitía débilmente desde el interior de su cuerpo permitía a cualquiera entender que la arrogancia de esta persona estaba respaldada por alguna habilidad. Pensé quién era. En realidad, es Lyndon quien recientemente causó un alboroto. El que puedas encontrar este lugar, dice que debes poseer alguna habilidad. Sin embargo, este lugar ya ha sido ocupado por mi imperio Águila del Cielo. Ambos deberían ir a buscar otro lugar. Ese hombre de aspecto altivo miró débilmente al grupo de Lyndon y realmente logró reconocerlos. Esto probablemente se debió a que Lyndon había luchado con el imperio acantilado del diablo. Lyndon arqueó ligeramente las cejas. Había escuchado un poco sobre el imperio Águila del Cielo. También era un imperio de alto rango y poseía una fuerza que no era inferior al imperio acantilados el diablo. Sin embargo, fue inesperado que realmente los encontrara aquí. Todos ustedes también provienen de un imperio de alto rango. No me digan que entienden el significado del orden de llegada, Lyndon dijo sonriendo. Aunque este no era el único lugar de entrenamiento en este río de píldoras, fue el primero en llegar a este lugar. Someterse a la humillación y salir de este lugar no fue un acto que alguien como él cometería. ¿Orden de llegada? De hecho, no entiendo el significado de eso. Todo lo que sé es que la persona con el puño más grande tiene la razón. Los ojos del hombre revelaron una sonrisa fría cuando miró a Lyndon y dijo, ¿de verdad crees que después de haber luchado con Imperio Acantilado del Diablo, ahora posees las calificaciones para luchar con mi Imperio Águila del Cielo? Mocoso, te he dado algo de cara por el hecho de que tuviste un viaje más difícil para llegar a este punto ya que vienes de un imperio de bajo rango. Si no reconoces este favor, es posible que tenga que dejarte probar la habilidad de Wang Lie de mi garra de águila del cielo. Una irritación y una intención asesina surgieron levemente del interior del cuerpo de Wang Lie. Había escuchado rumores de Lyndon pero no le causaron ningún miedo. Su fuerza también estaba en el punto máximo de la etapa 1 Yuan Nirvana. Aunque había una pequeña brecha entre él y Sikun, el Imperio Águila del Cielo ganaba en términos de tener más expertos en la etapa Nirvana que el Imperio Acantilado del Diablo. De los 10 de ellos, 8 habían avanzado a la etapa nirvana y eran el principal pilar de apoyo del Imperio Águila del Cielo. Por lo tanto, en su opinión, no había nada que Lyndon pudiera hacer contra tal alineación. Un escalofrío también cruzó los ojos de Lyndon cuando vio la actitud autoritaria de este tipo. Little Flam que estaba detrás también apretó lentamente su agarre en su varilla de metal. Las escamas de todo su cuerpo mostraban un leve rastro de presión. Mocoso, has tomado una decisión, Wang Lie habló con una sonrisa fría. Tú y tus perros pueden perderse. Los ojos de Lyndon estaban helados mientras decía lentamente. La expresión de Wang Lie básicamente se había vuelto sombría en un instante. Miró a Lyndon y una sonrisa feroz apareció gradualmente en su rostro. Dijo, rechazando mi amable oferta. Realmente no conoces tus límites. Parece que debo dejarte entender cuál es tu estado en el antiguo campo de batalla. Captura a este mocoso.
Quiero romper todos los huesos de su cuerpo, uno a la vez. Wang Lie ordenó siniestramente. Entendido. Las 10 personas detrás de Wang Lie respondieron de inmediato con sonrisas salvajes después de escuchar la siniestra voz de Wang Lie. Poco después, estallaron poderosas ondas de poder Yuan. Es vos, es vos. Las 10 figuras se cargaron hacia adelante. Mientras tanto, su poderosa aura rodeó y cargó directamente contra Lin Don. Un aura feroz emergió inmediatamente de los ojos de Little Flame cuando los vio atacar. Sin embargo, antes de que estuviera a punto de atacar, Lin Don lo detuvo repentinamente. Mundo devorador. Los ojos de Lin Don estaban helados. Juntó las manos y formó una cortina negra que se abrió instantáneamente. En un instante, cubrió toda la plataforma de entrenamiento. Pequeño Armiño, ¿puedes encontrar la formación oculta en esta plataforma de entrenamiento y activarla? Lin Don preguntó en su corazón cuando activó su mundo devorador. Sí, Pequeño Armiño respondió antes de transformarse en un resplandor rojo y salir corriendo. Little Flame, hazlo. Golpéalos hasta la muerte. Lin Don una vez más se volvió hacia el mundo devorador. En este momento, las personas del Imperio del Águila del Cielo que estaban atrapadas dentro de él fueron atacadas al azar desde todas las direcciones. Lin Don inmediatamente separó la esquina de su boca y reveló sus densos dientes blancos. Sí. Little Flame asintió pesadamente. Un resplandor siniestro se reveló en sus ojos. Sostuvo la varilla de metal y salió disparado. Justo cuando Little Flame está a punto de lanzarse al mundo devorador, la mente de Lin Don se movió antes de que se formara una delgada cinta de fuerza devoradora en la superficie del cuerpo de Little Flame. Al hacerlo, la energía de Little Flame no se agotaría ni siquiera en el mundo devorador. Lin Don sacudió sus mangas mientras miraba a Little Flame agarrando la varilla de metal y cargando hacia el mundo devorador mientras humeaba con intención asesina. Con la fuerza actual de Lin Don, el mundo devorador que activó podría atrapar a un experto en la etapa Nirvana. Sin embargo, apenas pudo atrapar a un experto en la etapa 1 Yuan Nirvana como Wang Lie. Sin embargo, con Little Flame entreteniendo personalmente a este último, era probable que no pudiera desviar su atención para destruir su mundo devorador. Él y su marioneta del alma de sangre naturalmente entretendrían adecuadamente a las personas restantes. Dentro del mundo devorador, Wang Lie también se sorprendió por esta repentina y extraña escena negra que había surgido. Sin embargo, este tipo todavía era un experto en la etapa 1 Yuan Nirvana. Inmediatamente, gritó en voz alta, no hay necesidad de entrar en pánico. Atacaremos juntos. Independientemente de lo que sea, vamos a destrozarlos. La voz de Wang Lie acababa de sonar cuando una varilla de metal de color negro, que tenía una fuerza aterradora, apareció desde dentro de la oscuridad frente a él. Golpeó violentamente su cuerpo de una manera rápida como un rayo. ¡Clank! Se escuchó un sonido metálico. En el siguiente instante, el cuerpo de Wang Lie fue obligado a retroceder de una manera miserable mientras la sangre en su cuerpo se movía violentamente. En su conmoción, hizo circular apresuradamente algo de poder Yuan para proteger su cuerpo. Sus ojos se movieron en todas direcciones. Sin embargo, todo lo que entró en sus ojos fue oscuridad. Incluso sus sentidos habían quedado incapacitados en este lugar. Bam bam bam. Lo único que Wang Lie podía escuchar dentro de esta oscuridad fue el sonido amortiguado del puño chocando contra la carne desde todas las direcciones. Después de eso, fueron los miserables gritos de sus subordinados. Idiotas, ¿qué es exactamente esta cosa? Lin Don, ratón cobarde. Si tienes las agallas, rebélate y pelea conmigo. Una injusticia sofocada e incomparable cubrió el corazón de Wang Lie. No tenía miedo de ser golpeado. Sin embargo, tenía miedo de este tipo de situación en la que ya estaba gravemente herido sin siquiera poder ver a la otra parte. ¿Qué puedes hacer aunque me revele a mí mismo? La risa fría de Lin Don de repente sonó junto a los oídos de Wang Lie después de que sonó la voz de este último. Este último lanzó un puñetazo hacia adelante como un reflejo, pero solo golpeó el aire. ¡Evan! El puño de Wang Lie falló, pero de repente llegó un viento frente a él. Inmediatamente, se balanceó violentamente en su rostro de una manera despiadada. Inmediatamente, su rostro se había distorsionado y la sangre manaba de su nariz. ¡Clank! Antes de que Wang Lie pudiera retirarse apresuradamente después de recibir un puñetazo en la cara, una barra de metal se extendió una vez más desde la oscuridad, rompió sin piedad su brazo y se emitió el sonido penetrante de un hueso al romperse. Retírense, retirémonos de aquí. Los continuos ataques dentro de la oscuridad finalmente obligaron a Wang Lie hasta el punto donde su cuerpo comenzó a desmoronarse, después de lo cual, solo pudo ignorar la fuerza del viento y usar su cuerpo para resistir con fuerza los golpes.
Finalmente, identificó una dirección y cargó con todas sus fuerzas. Este mundo devorador que Lindon había abierto no era demasiado grande, por lo tanto, después de que el grupo de Wang Lie cargó salvajemente, la oscuridad finalmente desapareció. Inmediatamente, una luz deslumbrante apareció en sus ojos. ¿De verdad te atreves a aprender de los demás y actuar con tanta arrogancia con esta pequeña habilidad? Tonto ignorante, la débil voz burlona de Lindon se transmitió a los oídos del grupo de Wang Lie en el instante en que salieron del mundo devorador, con heridas en todo el cuerpo. Wang Lie estaba tan furioso que terminó vomitando una bocanada de sangre. Inmediatamente volvió la cabeza con ojos feroces y miró la plataforma de entrenamiento. En este momento, Lindon estaba sonriendo mientras lo miraba. Prepara la formación. Quiero que este pequeño bastardo muera aquí hoy. El rugido casi desenfrenado de Wang Lie de repente sonó en el rostro sonriente de Lindon. Realmente no podía aceptar esta escena sofocante. Después de todo, ni siquiera lograron tocar a Lindon, sin embargo, terminaron siendo golpeados hasta un estado tan miserable. Si se difundiera la noticia de este incidente, realmente perderían toda la cara de su Imperio del Águila del Cielo. Los expertos de rostro pálido del Imperio del Águila del Cielo se separaron apresuradamente al escuchar el rugido de Wang Lie. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de establecer una formación y atacar a Lindon, vieron que la plataforma de entrenamiento había temblado de repente, después de lo cual, se levantaron numerosas cortinas de luz roja brillante. En un instante, formaron una densa barrera de luz que cubrió por completo la plataforma de entrenamiento, esto es, los expertos del Imperio del Águila del Cielo observaron esta escena con expresiones de asombro. Pudieron sentir una onda extremadamente poderosa de la cortina de luz roja brillante. Hermano mayor Wang Lie, parecen haber activado la formación oculta de la plataforma de entrenamiento, murmuró un experto del Imperio del Águila del Cielo. También estaban al tanto de cierta información relacionada con el río de píldoras. Naturalmente, entendieron cuán poderosa era la formación de «Cuida este lugar». No creo que no salgan. Además, envíe un mensaje y llame a los aliados del Imperio del Águila del Cielo y del Imperio Acantilado del Diablo. Quiero esperar hasta que este mocoso salga y le dé un gran regalo. La cara de Wang Lie estaba distorsionada. Su voz rugiente resonó violentamente a través de este río de píldoras. Capítulo 494. Atacando la etapa nirvana. Una barrera de luz roja brillante se elevó sobre la plataforma de entrenamiento, envolviéndola por completo. Mientras tanto, poderosas ondas se propagaron repetidamente desde el interior de la barrera de luz, dándole una sensación extremadamente estable. Este río de píldoras era un lugar que las antiguas sectas dejaron para que lo usaran sus discípulos. Por lo tanto, las estructuras defensivas en este lugar eran bastante poderosas. Si uno no lo abría, incluso si Wang Lie y los demás se volvieran locos, no se vería afectado en lo más mínimo. La mirada de Lindon barrió esa barrera de luz roja brillante. Sus ojos también revelaron una expresión de satisfacción. También apareció algo de envidia en su corazón cuando sintió la gran fuerza de esta formación. Los discípulos de esa antigua secta fueron realmente afortunados. No solo tenían un campo de entrenamiento como el río de píldoras, sino que también poseían una protección tan poderosa. Aunque esta formación está un poco incompleta, todavía se puede utilizar. Pequeño Armiño también brilló y apareció en este momento. Después de lo cual, dio unas palmaditas en sus garras y dijo. Lindon asintió. A continuación, se sentó directamente en el medio de la plataforma de entrenamiento. Después de la activación de la barrera de luz, pudo sentir claramente que el viscoso y nirvana surgiendo desde dentro del río de píldoras se había vuelto mucho más escaso. Incluso llegó a un punto en el que una persona podía absorberlo. Esto fue probablemente como resultado de la formación. Little Flame también guardó su vara de metal y se sentó junto a Lindon. Su mirada era algo ardiente mientras miraba en todas direcciones. El nirvana que impregnaba este lugar parecía no tener fin. Actualmente, estaba a medio paso de la etapa nirvana. Fue un periodo en el que necesitaba una gran cantidad de nirvana. Por lo tanto, este lugar era claramente un tesoro excepcional para él. Si entrenara en este lugar, probablemente podría reducir en gran medida el tiempo que necesitaba para alcanzar la segunda tribulación nirvana. Estos tipos no parecen dispuestos a dejar las cosas como están. Pequeño Armiño miró la barrera de luz. Aunque no pudo ver la situación afuera en este momento, aún podía imaginar cuán ruidosas estaban las cosas afuera. No hay necesidad de preocuparse por ellos. Lindon sonrió levemente. Actualmente, no deseaba desperdiciar su precioso tiempo debido a estos tipos. No le importaba qué tipo de actividad quisieran hacer afuera.
Una vez que se abriera paso exitosamente a la etapa nirvana y soportara una tribulación nirvana, Wang Lie y los demás serían como hormigas para él. Esta fue la confianza de Lin Don. Cuando estaba a medio paso de la etapa nirvana, ya podía intercambiar golpes con expertos que habían soportado una tribulación nirvana. Si él también avanzara a ese nivel, un experto ordinario en la etapa 1 Yuan Nirvana ni siquiera sería digno de su atención. En ese momento, incluso podría enfrentarse a ese Yan Zen de origen desconocido, a quien había conocido antes. Solo al llegar a ese paso, realmente poseería la calificación para luchar por los diversos tesoros dentro del antiguo tesoro secreto. Pequeño Armiño, te dejaré el resto. Lin Don sonrió hacia Pequeño Armiño. Solo después de ver que este último había asentido con la cabeza, Lin Don inhaló una profunda bocanada de aire. Después de lo cual, cerró lentamente los ojos. Una emoción surgió en su corazón. Finalmente estaba a punto de llegar a este paso. Lin Don reprimió gradualmente la emoción en su corazón. Un pensamiento pasó como un relámpago y un agujero negro circular se extendió rápidamente desde detrás de su cabeza. Actualmente, esta plataforma de formación estaba cubierta por una formación. Además, tanto Pequeño Armiño como Little Flame eran personas más cercanas a él y conocían muchos de los secretos de Lin Don. Por lo tanto, Lin Don tenía poca necesidad de ocultar algo. Él empujó directamente su símbolo ancestral devorador al máximo. ¡Bam bam! A medida que ese agujero negro se extendía lentamente, olas tras olas de fuerza devoradora estallaron como una gran inundación. Little Flame y Pequeño Armiño se sorprendieron bastante cuando vieron la densa fuerza nirvana que impregnaba esta plataforma de entrenamiento, transformándose en ondas de pilar de luz roja brillante que se vertía incesantemente en el agujero negro detrás de la cabeza de Lin Don. Jua jua jua. La ropa en el cuerpo de Lin Don se movió en ausencia de viento, emitiendo un sonido de aleteo mientras el majestuoso y nirvana entraban. Uno podía ver vagamente un ligero resplandor rojo brillante que se movía rápidamente debajo de su piel. La fuerza de Lin Don ya estaba en la cima del medio de la etapa nirvana, por lo tanto, ya había poseído la calificación para cargar en la etapa nirvana. Sin embargo, lo había estado reprimiendo. Esto se debió a que entendió que atacar la etapa nirvana era similar a construir los cimientos de una casa. Cuanto más sólida sea la base, más ventajoso será para él en el futuro. Naturalmente, no se atrevería a realizar al azar un paso tan importante. En este momento, poseía una cantidad ilimitada de nirvana en este lugar. Por lo tanto, pudo establecer sin miedo una base firme incomparable en este lugar. Una gran cantidad de nirvana se vertió salvajemente en el cuerpo de Lin Don. Un calor también se extendió silenciosamente desde el interior de su cuerpo. Incluso el aire fuera de su cuerpo se había vuelto un poco hirviente. Al sentir el calor que se estaba extendiendo gradualmente por su cuerpo, Lin Don supo que el nirvana dentro había alcanzado gradualmente el límite que podía soportar. Sin embargo, esta situación no hizo que Lin Don entrara en pánico. Un pensamiento pasó por su mente y la superficie de su cuerpo empezó a emitir hilos de luz dorada. Momentos después, todo su cuerpo estaba cubierto por la luz dorada. Cuerpo dorado del nirvana menor. El cuerpo dorado del nirvana menor actual claramente ya había sido practicado por Lin Don hasta que alcanzó el dominio total. Si uno lo describiera, probablemente no sería inferior a un genuino cuerpo dorado nirvana. De hecho, probablemente era difícil encontrar a alguien en la misma etapa que fuera incluso más fuerte que Lin Don, dado que poseía un objeto que excedía con creces el de cualquier practicante ordinario de medio paso hacia la etapa nirvana. El peligro de irrumpir en la etapa nirvana se redujo claramente al mínimo para Lin Don. Todo parecía ser una cuestión de rutina y fue extremadamente suave. Little Flame en el mundo exterior también había comenzado a entrenar. También se emitieron numerosos resplandores negros desde el interior de su cuerpo. La superficie de este resplandor negro formó débilmente un enorme tigre de color negro. El enorme tigre rugió hacia el cielo y estalló una enorme fuerza de succión. La fuerza succionó repetidamente la poderosa fuerza nirvana de alrededor. Aunque la velocidad de absorción de Little Flame no se podía comparar con Lin Don, que poseía el símbolo ancestral devorador, de manera similar excedía con creces a un experto de la misma etapa. No importa cómo se diga, el actual Little Flame posee la línea de sangre del tigre diablo celestial. Además, gracias a su cuerpo mutado, era excepcionalmente poderoso. Como tal, también pudo soportar una tasa de absorción tan salvaje. De pie a su lado, Pequeño Armiño también estaba un poco envidioso mientras miraba a Lin Don y Little Flame que estaban absorbiendo la fuerza nirvana de esta manera desenfrenada. Estaba en su forma espiritual. Por lo tanto, incluso si entrenara, los efectos serían extremadamente limitados. Como tal,
Si quisiera hacer un progreso significativo, necesitaría tener un cuerpo. Esta vez, debo obtener esa píldora samsara. Pequeño Armiño apretó los dientes. La sensación de ver cómo la fuerza de Lyndon y Little Flame la superaba gradualmente no era buena. Después de todo, era un genio en la raza Armiño demonio celestial y era una existencia bastante reconocida incluso en la ciudad demonio. Sin embargo, actualmente había caído en este estado. Dado su orgullo, ¿cómo podría soportarlo? Una vez que recupere mi fuerza, debo buscar a esos bastardos que me lanzaron un ataque furtivo en ese entonces. Maldita sea, ¿de verdad crees que el abuelo Armiño no sabe quién eres, solo porque has escondido tu aura y tu rostro? Una ferocidad impactante y rastros de sangre de repente subieron a los ojos de pequeño Armiño al recordar cómo murió en ese entonces. Ya que te atreves a atacar a este abuelo Armiño, definitivamente te pagaré un precio 1000 veces mayor. La escena en ese entonces casi hizo que pequeño Armiño muriera por completo. Si no fuera por el hecho de que se autodestruyó decisivamente en el último momento y escondió su espíritu demoníaco dañado en el talismán de piedra, era probable que ya no existiera en este mundo. Todos estos años, si no hubiera encontrado a Lyndon, era probable que todavía se estuviera escondiendo dentro del talismán de piedra en este momento. Además, su espíritu demoníaco se dispersaría por completo con el paso del tiempo. Todos estos formaron una genuina disputa de sangre. Basado en su carácter, naturalmente buscaría vengarse. Pequeño Armiño exhaló un par de aliento entrecortado por la boca. Solo entonces ocultó gradualmente la creciente fiereza y la intención asesina en su corazón, después de lo cual, miró a Lyndon, cuya fuerza estaba aumentando antes de que una leve alegría apareciera en sus ojos. A este ritmo, Lyndon podría avanzar hasta la etapa nirvana no mucho en el futuro e intentar la tribulación nirvana. Amigo, depende completamente de ti si el abuelo Armiño pueda recuperar mi cuerpo físico. Aunque puedes tener un gran potencial, actualmente estás exigiendo respeto del abuelo Armiño. Una vez que realmente me superes, es probable que no sea un problema si realmente quieres ser el hermano mayor. Pequeño Armiño miró a Lyndon. Sus ojos se complicaron un poco cuando abrió la boca y se rió. El tiempo pasó volando mientras Lyndon estaba entrenando. Habían pasado 2 días en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, todavía no hubo actividad en la plataforma de formación. Claramente, Lyndon y Little Flame habían entrado en un estado de entrenamiento profundo. El río de píldoras fuera del estado de entrenamiento era extremadamente ruidoso mientras que esta plataforma de entrenamiento estaba serena. Esta era una parte atractiva del antiguo tesoro secreto. Además, debido a que el área era demasiado grande, le resultaba difícil evitar llamar la atención. Por lo tanto, después de que más y más expertos se apresuraran a este lugar durante estos 2 días, todos sus rostros se llenaron de conmoción al ver ese vasto río de píldoras. Poco después, sin embargo, su sorpresa se convirtió en arrepentimiento. Esto se debió a que descubrieron que la fuerza nirvana dentro del río de píldoras era demasiado viscosa. Una persona común no se atrevería a absorberlo directamente. Además, el río de píldoras tenía un sinnúmero de cadáveres de la píldora espiritual que eran extremadamente problemáticos. Una vez que caminaran cerca del río, serían atacados de inmediato. Este descubrimiento hizo que uno tuviera ganas de vomitar sangre. Eran como individuos hambrientos que habían estado muriendo de hambre durante más de 10 días antes de descubrir un montón de comida deliciosa. Justo cuando estaban a punto de abalanzarse sobre él, les dijeron que la comida tenía un veneno letal, lo que los deprimió al poder ver pero no comer. Sin embargo, la inteligencia de una persona finalmente reinó suprema. Después de experimentar un periodo de arrepentimiento, alguien descubrió la plataforma de entrenamiento oculta dentro del río de píldoras. Parecía que uno podría absorber una gran cantidad de fuerza nirvana dispersa si se entrenaba allí. Indudablemente, este descubrimiento provocó un alboroto. Poco después, el área sobre el río de píldoras se volvió incomparablemente animada. Cada plataforma de entrenamiento provocaría una batalla extremadamente intensa y cruel por ella, mientras que innumerables batallas miserables estallaron sobre el río de píldoras. El lugar fuera de la plataforma de entrenamiento donde se encontraba Lyndon ya había estado rodeado sin saberlo por un gran grupo de personas. En medio de estas personas estaba sorprendentemente Wang Lie, quien estaba revelando una expresión profunda y solemne. Claramente, fue tal como lo describió pequeño Armiño. Este tipo no dejaría pasar las cosas simplemente. Capítulo 495. Llegada de las tribulaciones dobles. De vez en cuando, figuras humanas pasaban por el poderoso y vasto río de píldoras, pero rápidamente después, innumerables figuras humanas de color rojo brillante cargarían desde el interior del río, causando que numerosas batallas caóticas estallaran continuamente en rápido sucesión en varios lugares a lo largo del río.
Evidentemente, la apertura de la antigua tesorería esta vez había roto por completo los innumerables años de silencio pacífico dentro de esta dimensión y provocó que se volviera cada vez más caótica. En este momento, un gran grupo de humanos se había reunido en una cierta orilla del río de píldoras. Sus miradas contenían una sonrisa fría mientras miraban el río de píldoras frente a ellos. Ese lugar estaba siendo cubierto por una barrera de luz circular roja brillante extremadamente densa. Mientras tanto, la luz circular emitía una poderosa onda de energía. Estas figuras humanas vestían diferentes ropas. La insignia del imperio en su pecho también era completamente diferente. Claramente, se originaron en diferentes imperios. Wang Lie, ¿ese mocoso llamado Lindon realmente se esconde dentro de esta cosa? Un hombre delgado entre la multitud barrió la plataforma de entrenamiento con ojos siniestros antes de volver la cabeza hacia la persona a su lado y preguntó. Sí, personalmente lo vi entrar. Hermano Chen Ku, ¿no le gustan las marionetas espirituales a su imperio de cadáveres? Ese mocoso está en posesión de un títere espiritual de primer grado. Si puede obtenerlo, definitivamente será de gran ayuda. Wang Lie dijo sonriendo. ¿Una marioneta espiritual de primer grado, eh? Una expresión codiciosa cruzó involuntariamente el rostro del hombre llamado Chen Ku al escuchar esto. Inmediatamente sonrió oscuramente y dijo, escuché que ese mocoso es en realidad también un maestro de símbolo celestial. Realmente deseo desafiarlo y ver si es tan fuerte como se rumorea, jaja. Parece que el hermano Chen Ku realmente piensa muy bien en Lindon. Has soportado una tribulación de viento y rayo y eres un genuino maestro de símbolo celestial de un sello. Escuché que el mocoso solo ha avanzado a maestro de símbolo celestial hace poco. ¿Cómo se le puede comparar? Un hombre grande de aspecto tonto estaba parado al otro lado de Wang Lie. En este momento, su rostro lucía una sonrisa tonta que lo hacía lucir estúpido. Sin embargo, cualquiera que lo conocía entendía que esta persona era viciosa. A pesar de su apariencia, ya había un sinnúmero de personas que habían muerto a sus manos. Jeje, Zheng Yeisu, no intentes esto delante de mí. Se rumorea que este mocoso incluso hirió a Sikun del Imperio Acantilado del Diablo. Además, posee innumerables cartas de triunfo. No iría tontamente a buscar problemas con él. Que Chen Ku separó la boca y se rió. Ustedes dos no necesitan discutir. Ese mocoso tiene cierta habilidad, pero los tres somos expertos que hemos entrado en la etapa 1 Yuan Nirvana. Además, tenemos tantos expertos Nirvana a nuestro cargo. Si tuviéramos que unir fuerzas, independientemente de la carta de triunfo que posea ese mocoso, definitivamente no podrá escapar con vida. Después de que lo matemos, la marioneta espiritual no solo nos pertenecerá, sino que también podremos ocupar esta plataforma de entrenamiento. Si entrenamos aquí, no tendremos que preocuparnos por no tener suficientes píldoras Nirvana e incluso podríamos intentar atacar la segunda tribulación Nirvana en este lugar. Wang Lie agitó la mano y se rió. Esta plataforma de formación no está mal. Aunque Chen Ku y Zheng Yeisu no se comprometieron con el asunto de atacar la segunda tribulación Nirvana que había mencionado Wang Lie, sus miradas se iluminaron cuando miraron la plataforma de entrenamiento que estaba cubierta por la barrera circular roja brillante. Actualmente, los alrededores del río de píldoras estaban llenos de locas batallas debido a la plataforma de entrenamiento. Si unieran fuerzas, era probable que pudieran ocupar este lugar. Solo pensar en los beneficios en ese momento los emocionó. Además, también he enviado gente para invitar al Imperio Acantilado del Diablo. Actualmente, ese Sikun está atacando la segunda tribulación del Nirvana. Con su habilidad, tiene un 70% de posibilidades de soportarlo con éxito. En ese momento, sería un genuino experto en la etapa 2 Yuan Nirvana. Dado su rencor con Lindon, definitivamente sería el primero en atacar a Lindon. Por lo tanto, este mocoso definitivamente no sobrevivirá esta vez. Oh. ¿Sikun está atacando la segunda tribulación del Nirvana? Una expresión de sorpresa apareció en los ojos de Chen Ku y Zheng Yeisu cuando escucharon esto. Eran personas que habían experimentado personalmente la tribulación y, naturalmente, entendieron claramente que cada tribulación era más aterradora que antes. Con su habilidad actual, muy probablemente serían incinerados directamente hasta la muerte si intentaran atacar la segunda tribulación del Nirvana. Por lo tanto, sus corazones se llenaron de envidia cuando escucharon que Sikun tenía la confianza para soportar las segundas tribulaciones del Nirvana. Ese Lindon había causado que la reputación del Imperio Acantilado del Diablo cayera enormemente. Sikun ya lo ha odiado hasta la médula. Jeje, hay que decir que este tipo es demasiado arrogante. Solo tiene una pequeña habilidad. Sin embargo, da vueltas y crea enemigos. Esta vez, veré cómo se puede esconder.
Los ojos de Wang Li eran feroces mientras miraba la plataforma de entrenamiento que estaba cubierta por un círculo de luz roja brillante. La sonrisa salvaje en la esquina de su boca era extremadamente aterradora. Parece que ya había visto la escena de alivio de Lyndon temblando violentamente bajo sus pies en un futuro no muy lejano. Mocoso, te reto a que te escondas en la plataforma de entrenamiento por el resto de tu vida como una tortuga. Mientras que el exterior del río de píldoras había descendido a una gran batalla caótica, la plataforma de entrenamiento en la que estaba Lyndon era como una tierra sagrada, tranquila y pacífica. No hubo el más mínimo caos que se originó por la violencia exterior. Lyndon se sentó en silencio en el medio de la plataforma de entrenamiento. El nirvana permaneció alrededor de su cuerpo y en realidad emitió un leve sonido como un flujo de agua. A partir de esto, fue posible decir qué tipo de grado aterrador había alcanzado el nirvana en este lugar. Los poros de todo el cuerpo de Lyndon emitieron repentinamente una luz dorada brillante mientras estaba cubierto por el denso nirvana rojo brillante. Bajo el brillo de la brillante luz dorada, parecía que la carne, los huesos e incluso los órganos internos de todo su cuerpo parecían haber sido construidos con oro, ya que emitían una fuerte sensación indestructible. Cuerpo dorado nirvana. Este fue el verdadero indicador de un experto en nirvana. Usó el nirvana para refinar el cuerpo físico, refinando todas y cada una de sus partes, tanto por dentro como por fuera hasta su límite. Después de lo cual, fortalecería el cuerpo físico hasta una etapa bastante poderosa. Una vez que se formó el cuerpo dorado de nirvana, no solo la defensa de uno se dispararía enormemente, sino que también se dispararía la fuerza, la velocidad, etc. Esta fue una transformación genuina. La razón más importante por la que los expertos de la etapa nirvana podían menospreciar a los expertos de la etapa de creación no era porque su poder Yuan fuera aún más poderoso, sino porque poseían el poderoso cuerpo dorado nirvana. Bajo la protección del cuerpo dorado de nirvana, básicamente podrían ignorar todos los ataques de alguien en la etapa de creación. Por supuesto, esto no fue absoluto. Después de todo, en este mundo, también habría personas como Lyndon que no podrían ser medidas por el sentido común. Sin embargo, mirando desde el punto de vista de la mayoría, la etapa de creación o incluso alguien a medio paso de la etapa de nirvana no tendría la más mínima posibilidad de victoria al enfrentarse a un experto en la etapa de nirvana que poseyera un genuino cuerpo dorado de nirvana. ¿Ha avanzado con éxito en la etapa nirvana? Pequeño Armiño miró a Lyndon, cuyo cuerpo entero emitía un brillo dorado brillante. Incluso la sangre que fluía en el cuerpo de este último también se mezcló con el color dorado, antes de que la alegría cruzara los ojos de pequeño Armiño. Si una persona común atacara la etapa nirvana, tendría posibilidades de fracasar. Sin embargo, esto claramente no se aplicó a Lyndon. Aunque el nirvana que absorbió en estos 2 días sería al menos equivalente a más de 2 millones de píldoras nirvana, Lyndon pudo confiar en su fuerte cuerpo físico para soportar con fuerza este enorme nirvana, que fue suficiente para causar muchas personas autodestruirse. Este avance parecía ser algo natural y todo fue extremadamente sencillo. De hecho, ni siquiera se encontró con la más mínima obstrucción en el camino. Este fue el desencadenamiento de una base firme y sólida. Con la fuerza de Lyndon, durante mucho tiempo poseía las calificaciones para atacar la etapa nirvana. Sin embargo, eligió suprimirlo. Actualmente, el potencial de la supresión anterior se ha desatado por completo, eliminando la poderosa obstrucción de la tribulación del nirvana. Una ola de aura inusualmente poderosa se extendió gradualmente desde el cuerpo de Lyndon. Finalmente, flotó dentro del resplandor circular rojo brillante. Esta aura definitivamente era muchas veces más fuerte que antes. Incluso el propio Lyndon no estaba seguro de la cantidad de nirvana que había absorbido durante el avance a la etapa nirvana. En cualquier caso, había activado directamente el símbolo ancestral devorador a su máxima capacidad y se tragó salvajemente el suministro interminable de nirvana a su alrededor. Al final, solo se detuvo gradualmente después de que su cuerpo físico se sintió difícil de seguir soportando a pesar de su fuerza. Según la estimación aproximada de Lyndon, el nirvana que había absorbido debería haber superado los 2 millones de píldoras nirvana aterradoras. Si esta noticia se difundiera, definitivamente provocaría un gran alboroto. Todo el mundo sabía que cuanto más nirvana absorbía uno cuando cargaba a la etapa nirvana, mejor era. Sin embargo, también existía un límite. Este límite era la medida en que su cuerpo físico podía soportar. Incluso los fuertes como Sikun del Imperio Acantilado del Diablo solo podían soportar alrededor de 800.000 píldoras nirvana por valor de nirvana. Sin embargo, la cantidad que Lyndon podía soportar actualmente era un par de veces más que la de Sikun. Un racimo de aire que contenía débilmente un color dorado se exhaló por la nariz de Lyndon. Sus ojos fuertemente cerrados también se abrieron repentinamente en este momento.
Un brillo dorado se reveló en sus ojos. Mirando desde la distancia, parecía un par de furiosos ojos dorados que revelaban una gran severidad. Etapa nirvana. El puño de Lindon se apretó lentamente. Una fuerza aterradora ondeó dentro de su cuerpo. Podía sentir que con solo confiar en su fuerza actual, ya era suficiente para luchar con Sikun. Los millones de Inirvana por valor de Inirvana no eran un asunto nimio. Sin embargo, este no era el nivel que esperaba. Anteriormente había dicho que una vez que hubiera avanzado a la etapa nirvana, atacaría la temida tribulación nirvana. El pequeño Armiño claramente parecía haber entendido algo cuando vio la expresión salvaje y acalorada que de repente se reveló en el rostro de Lindon. Su cuerpo inmediatamente se retiró rápidamente. Tribulación del nirvana, déjame ver lo aterrador que eres. Los ojos de Lindon estaban salvajes y calientes. Un rugido bajo sonó cuando un pensamiento pasó por su mente. Un resplandor dorado brillante brotó abruptamente desde el interior de su cuerpo. Después de lo cual, una onda aterradora se extendió rápidamente desde el interior del cuerpo de Lindon. Bajo esta aterradora onda, el cuerpo de Lindon tembló repentinamente a pesar de su fuerza. Un poco de humo blanco se elevó de su piel. Pequeño Armiño se retiró a una gran distancia. Hizo clic en su boca mientras miraba el enrojecimiento brillante que apareció en la piel de Lindon. Sabía que el interior del cuerpo de este último ya estaba actualmente en completo caos. ¡Bam, bam! Mientras Pequeño Armiño se retiraba y se preparaba para ver cómo Lindon soportaría esta tribulación nirvana, su expresión cambió repentinamente. Abruptamente levantó la cabeza. En este momento, las nubes oscuras se habían reunido repentinamente en el cielo sobre esta plataforma de entrenamiento, esto es, la tribulación del rayo del viento del maestro de símbolo celestial. Los ojos de Pequeño Armiño se encogieron repentinamente mientras miraba las nubes oscuras y los relámpagos que se acumulaban lentamente. Claramente, no esperaba que la tribulación del viento y rayo del maestro de símbolo celestial hubiera llegado al mismo tiempo que la tribulación del nirvana. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.